¿Estás listo para experimentar el milagroso plan de Dios revelado en momentos de silencio divino? En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Dios entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Allí los puso en el tesoro de su Dios. Entre los cautivos se encontraba un joven hebreo llamado Daniel, cuya fe ardía como un fuego en medio de la oscura y opresiva Babilonia. En esta ciudad, donde el oro y la plata eran adorados en ídolos secos, la voz del Dios verdadero parecía ahogada por el clamor de un pueblo que había olvidado su pasado. La angustiante tristeza en el corazón de Daniel crecía al sentir el aislamiento de su fe. Días se convertían en semanas, y en esas noches silenciosas, oraba fervientemente, aferrándose a las promesas que había escuchado desde niño sobre la tierra prometida y el Dios de Israel que nunca abandonaría a su pueblo. Sin embargo, un nuevo desafío se acercaba velozmente. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño inquietante que atormentaba su mente, un sueño que demandaba respuestas de los sabios babilónicos. Sin embargo, la exigencia era aterradora. No solo debían interpretar el sueño, sino que primero necesitaban revelarlo, o el destino sería la muerte. El pavor se extendió como un fuego consumiendo a los sabios de la corte. En un momento de desesperación, ante la implicación de la muerte, Daniel se reunió con sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. En la penumbra de la noche, ellos rogaron a Dios, implorándole por compasión y revelación. Señor, líbranos, muestra tu poder en medio de este reino, clamó Daniel con fervor, su corazón cargado de angustia. La oscuridad parecía opresiva, pero Daniel creyó firmemente que aún en el silencio divino, Dios estaba trabajando. La noche, celebrando su propio misterio, avanzaba lentamente. Entonces, cuando la angustia parecía insoportable, un rayo de luz luminosa rompió a través del velo de la oscuridad. Dios había escuchado. La visión de la revelación se precipitó sobre él como torrente de agua viva. El sueño y su significado fueron dados a Daniel. Emocionado y agradecido, se arrodilló, adorando a su Creador. Consciente de que era solo un hombre, pero bajo la gracia de un Dios poderoso, capaz de transformar sombras en luz. Al despuntar el nuevo día, con su corazón encendido por la fe, se presentó ante el rey Nabucodonosor. Rey, el sueño que inquieta tu corazón es una carta del cielo, un mensaje sobre las futuras naciones y la soberanía de Dios en la historia, declaró con voz clara y decidida. La atmósfera en la sala se tornó palpable, la tensión era inminente, pero, mientras las palabras de Daniel emergían del silencio, un recuerdo persigue a los sabios. ¿Cómo reaccionarían al escuchar que un joven cautivo había recibido respuestas de un poder que ellos habían ignorado? ¿Acogerían la verdad o lo callarían en su desesperación por el poder? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Daniel esperaba, de pie en el umbral de un destino divino. Con cada palabra, el cielo parecía inclinarse hacia la tierra, y el silencio que había devorado a Babilonia
Se estaba convirtiendo en un escenario para un milagro que podría cambiar la historia no solo del pueblo hebreo, sino de todas las naciones. La promesa de restauración en el horizonte instigaba un nuevo capítulo lleno de alabanzas y reconocimientos del único Dios verdadero. La sala del trono estaba impregnada de una tensión indescriptible. Los nobles de Babilonia, con ojos expectantes, se movían inquietos en sus asientos. El rey Nabucodonosor, su rostro marcado por la inquietud, miraba atentamente a Daniel, esperando que este joven hebreo desentrañara el secreto que había atormentado sus noches. La vida de los sabios pendía de un hilo, y el eco de sus corazones palpitaba al unísono con la realidad que enfrentaban. «En tu sueño, rey», comenzó Daniel con una voz firme, «veías una gran estatua, impresionante en su esplendor, compuesta de diversos metales, oro, plata, bronce y hierro. Esta estatua representa los reinos que se levantarán, pero también caerán, dejando espacio para el reino eterno de Dios, que nunca será destruido». El rostro de Nabucodonosor se tornó una mezcla de sorpresa y confusión. El rey no podía comprender del todo la magnitud de lo que Daniel estaba revelando. Pero a medida que las palabras de este joven se desplegaban, había algo en la mirada del rey que comenzaba a cambiar. Daniel continuó explicando que la cabeza de oro representaba la grandeza de Babilonia y que cada sección de la estatua, aunque deslumbrante, simbolizaba imperios que, a su tiempo, conocerían la ruina. Y a medida que el tiempo avance, una piedra, no cortada por manos humanas, destruirá la estatua en su totalidad. Y esa piedra se convertirá en una montaña que llenará toda la tierra, concluyó Daniel, su voz resonando como un trueno en la atmósfera cargada de expectativa. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Los sabios babilónicos se miraron entre sí, incapaces de procesar la magnitud de las revelaciones divinas. Algunos sentían el terror arrastrarse por sus venas al reconocer la verdad de lo que habían escuchado. Otros buscaban desviar su atención, convencidos de que el poder de la ciencia y la razón podía ofrecerles más seguridad que la revelación profética. El rey, visiblemente turbado, tomó un momento antes de hablar. La rabia y la admiración luchaban por dominar su corazón. ¿Cómo es posible que un cautivo, un hebreo, posea tal sabiduría?, se preguntó. Pero en su interior, un susurro le decía que esta no era solo la voz de un hombre, sino de un poder mayor que había hablado a través de él. En ese instante, el Dios de Israel surgió como la luz en un túnel oscuro, recordándole al rey que nada estaba más allá de su soberanía. «Espléndido es el Dios de Daniel», exclamó el rey, cediendo a la revelación divina. «Siempre me he creído supremo, pero ahora veo que hay un poder que rige por encima de mis dominios». Las palabras de ese rey, alabando a Dios, resonaron en los corazones de los nobles. Daniel, junto a sus 3 amigos, sabía que habían enfrentado el abismo de la muerte, pero en medio de esa obscuridad, el brillo de la luz divina había penetrado, ofreciendo no solo salvación para ellos, sino también una oportunidad de testimonio ante la nación que en un tiempo había subyugado a su pueblo. «¿No ves, oh rey, que nuestra historia no ha terminado?», murmuró Daniel en su corazón, convencido de que este era solo el principio de un plan mayor. «El Dios de los cielos está usando nuestra cautividad no solo para restaurar a su pueblo, sino también para revelar su gloria entre las naciones». Mientras la noticia de la interpretación se extendía rápidamente por Babilonia, Daniel y sus amigos no podían conocer plenamente el impacto que esto tendría en el futuro de su nación y del mundo entero. Lo que parecía ser un simple sueño se convertía en el catalizador de un cambio monumental. La historia de la soberanía de Dios iba a revelarse de maneras que aún no podían imaginar. Y así, en la penumbra de una corte extranjera,
Con corazones palpitantes y convicción ardiente, la historia continuaba. ¿Cuál sería el destino de aquellos que habían aprendido a confiar en el silencio divino? El eco de la revelación aún reverberaba, y el tiempo pronto mostraría que aún había secretos por desvelar en el inminente desenlace del plan soberano de Dios. La atmósfera en la corte de Nabucodonosor era un laberinto de emociones encontradas. La reverberación del proclamado alabanza al Dios de Daniel aún estaba fresca en el aire, mientras las figuras del rey, nobles y sabios, se agrupaban en murmullos confusos. Las palabras de Daniel, como un dardo radiante de verdad, habían penetrado el corazón endurecido del rey. Sin embargo, los ecos de lo sobrenatural se extendían más allá de la sala del trono, tejiendo un nuevo destino para la ciudad de Babilonia. Daniel, sintiendo la pesada mirada de sus compañeros y la mirada inquisitiva del rey, respiró hondo. Rey, la revelación que has recibido no es solo para ti, sino que contiene un llamado a todos los que habitan en esta tierra, dijo, con la voz firme, levantando su mirada hacia el futuro del pueblo de Dios. Una llamada a reconocer que hay un poder que trasciende reinos y gobernantes. El nombre del Señor debe ser conocido. Al escuchar esto, Nabucodonosor parpadeó en su incredulidad, consciente de que el silencio que tanto le había atormentado ahora se convertía en un clamor. Deseaba lograr un entendimiento, pero la inquietud en su corazón aún le susurraba la sombra de la duda. Entonces, joven hebreo, ¿crees que este reino que yo he edificado, con tanto esfuerzo, es solo un fragmento de la historia? Preguntó el rey, con su voz ahora un eco de desafiante incertidumbre. Rey, tu reino es glorioso en la tierra, y con él, Dios también te ha dado un aviso, replicó Daniel, su mirada fija. Sin embargo, como la estatua en tu sueño, cada imperio que se alza debe finalmente ceder ante el poderoso reino de Dios, que es eterno y sin fin. Las cosas que has forjado no perdurarán, si no son edificadas sobre el fundamento de su verdad. Un silencio denso invadió la sala, mientras los nobles contemplaban la verdad encarnada en las palabras de Daniel. Se veía en sus rostros la lucha entre el miedo y la revelación. Algunos tomaron un paso atrás, conscientes de que la sabiduría divina podía, en un abrir y cerrar de ojos, derrocar la arrogancia humana. Otros se acercaban, quizás vislumbrando un camino hacia una mayor autorrealización, infravalorando el consejo del cielo y confiando en sus propios entendimientos. «No puedes arrebatarme lo que he construido», exclamó Nabucodonosor, con un atisbo de pánico en sus ojos. «Mis conquistas son las ensenadas de mi grandeza. Y en medio de tus conquistas, rey, está la gloriosa verdad de que nada escapa del conocimiento de Dios», repuso Daniel, invencible en su fe. «Tu grandeza es un reflejo de lo que Dios permite, y tu soberanía está medida por su voluntad». Sintiéndose desarmado por la certeza que emanaba del joven hebreo, el corazón del rey tembló. «Si eso es así, entonces mi camino debe alinearse con su voluntad», murmuró, casi para sí mismo. Pero en su interior, una batalla se forjaba. La dignidad y el orgullo luchaban con la verdad que se abría paso en su corazón. Daniel, llenándose de valentía, se dirigió nuevamente al rey. «Recuerda, oh rey, la piedra que no fue cortada por manos humanas está en camino. El reino de Dios no solo destruirá la imagen de tus sueños, sino que traerá un nuevo amanecer que llena la tierra entera con gloria y justicia. La mano del Altísimo está en movimiento, y su propósito nunca fallará». Las palabras de Daniel llenaron la sala de un profundo temor reverente. Mientras el rey se levantó, comprendiendo que su trono era apenas un lugar de paso en el relato eterno de la historia. En ese profundo momento de silencio, la revelación llegó como un tsunami de esperanza inquebrantable. Las naciones estaban a punto de ser sacudidas una vez más,
y la historia de la soberanía de Dios no haría más que comenzar a desplegarse. ¿Qué misterios guardaría el futuro en la mano del Eterno? ¿Qué acontecimientos divinos se avecinaban en las sombras del universo? Daniel sabía que esto era solo el preludio y que lo celestial se encontraba cerca de la manifestación de su gloria. La sala del trono había quedado sumida en un profundo silencio, como si el mismo tiempo se detuviera ante la solemnidad de las palabras de Daniel. Los nobles y los sabios, acostumbrados a la ambición y la pompa, se encontraron ahora ante la fragilidad del poder humano. Nabucodonosor, abrumado, fijó su mirada en el joven hebreo con una mezcla de desasosiego y curiosidad. «¿Qué espectáculo me has presentado, Daniel?», preguntó el rey, su voz apenas un susurro. «¿Cómo pueden estas profecías hacerse realidad en mis días? Mi reino es fuerte, y yo soy su rey». Daniel, sintiendo la agitación en el corazón del rey, respondió con gravedad y compasión: «Rey, lo que Dios me ha revelado es más grande que tu reino. Es el relato de la humanidad, y todo lo que tú conoces está sujeto a su poder. Así como el oro, la plata y el bronce se unirán en la destrucción de la estatua, también tu reino se verá afectado por el mandato divino. Pero hay esperanza, oh rey». Los ojos de Nabucodonosor parpadearon. ¿Esperanza en qué forma? ¿Acaso estas profecías me hablan a mí, el rey poderoso? ¿Debo someterme ante un Dios que parece distante? Con la convicción que solo proviene del Altísimo, Daniel continuó: «La esperanza radica en que Dios, en su misericordia, aún te ofrece un camino de salvación. Reconocer su soberanía es el primer paso hacia la transformación de tu corazón y el alzamiento de tu reino hacia la eternidad. Aún en tu orgullo, el Eterno te busca». El rey sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un instante pareció vislumbrar una luz en la penumbra de su reinado. Sin embargo, su mente luchaba contra la embestida de la verdad. Doblegar su orgullo era un alto precio. «Si lo que dices es cierto, ¿qué debo hacer?», preguntó Nabucodonosor, su tono ahora cargado de una vulnerabilidad inesperada. Su mirada se volvió hacia sus consejeros con desdén, como si los retara a interceder. «Rey, humíllate ante el Dios de los cielos», instó Daniel con fervor. «Sé justo, ábrete al arrepentimiento, no como una grama en el viento, sino como un árbol plantado junto a corrientes de aguas». Las palabras resonaron, eco divino de salmos. Un profundo silencio volvió a instalarse en la corte. Cada noble se enfrentaba a la verdad expuesta. La revelación tremenda contenía tanto palabra de juicio como de esperanza. La brisa del entendimiento comenzó a soplar entre los presentes. De repente, un murmullo creciente se dejó oír al otro lado del palacio, un clamor colectivo que crecía en independencia de la atmósfera caótica. Nabucodonosor volvió su atención hacia la ventana, perplejo, y vio a la multitud. El pueblo de Babilonia, que había sido víctima de su egoísmo y vanidad, comenzaba a clamar por Dios. «Daniel, ¿qué está sucediendo?», preguntó el rey preocupado. «Aquel al quien has menospreciado está haciendo un llamado», respondió el profeta, sus ojos fijos en el horizonte. «Él está listo para revelar su poder y su gloria, no a través de la destrucción, sino a través del perdón y la restauración». En ese instante, una sinfonía de luces brilló sobre la ciudad. Daniel sabía que estaba a punto de ocurrir el desenlace glorioso y aterrador del plan divino. La puerta del destino se abría y el rey, a ciencia cierta, se encontraba al borde de una revelación que marcaría el inicio de una nueva era. Pero en medio de la dignidad y del temor, el verdadero reto estaba apenas comenzando. La cuestión no era solo si Nabucodonosor se humillaría, sino cómo podría un rey terrenal cambiar la historia al alinearse con el plan eterno del Dios que traería la verdadera liberación. ¿Estaba el rey de Babilonia listo para experimentar el milagro del cambio que se tejía en los hilos de lo divino?
El cielo observaba, la tierra esperaba. La historia estaba por tomar un giro que resonaría a través de las generaciones. Una vez más, la mano de Dios estaba a punto de hacer su obra. El murmullo de la multitud seguía resonando. Un eco de anhelos y desesperación que llegaba hasta las paredes del palacio. Nabucodonosor, inquieto en su trono, comprendía que el corazón de su pueblo latía por una conexión que él no había podido proporcionar. Sus pensamientos se entrelazaban con los de Daniel, quien permanecía ahí, sereno y confiado. La luz del día parecía ser eclipsada por una sombra que advertía del juicio y la esperanza entrelazados. «Esta multitud clama por un Dios que tú has desestimado», reflexionó el rey, todavía incapaz de asimilar la verdad. ¿Puede un rey como yo volverse hacia aquel a quien he ignorado? ¿Puede un ídolo de oro someterse ante el Altísimo y encontrar misericordia? Daniel, sintiendo la batalla interna en el alma del rey, enderezó su postura. «Oh rey, hay en el cielo un Dios que perdona a aquellos que verdaderamente se humillan ante él. No pienses en tu grandeza, sino en la grandeza del Eterno. La invitación es clara. Si se vuelve a él con todo su corazón, hallará paz». Nabucodonosor, con la voz entrecortada, respondió: «Dime, joven hebreo, ¿qué señales me brindará Dios para que yo sepa que su poder es real y que su perdón es suficiente?» Daniel se armó de valor, consciente de que las palabras que pronunciara podrían cambiar el curso de la historia. «El Eterno te revelará su gloria, rey, pero también puede mostrarte la fragilidad de tu imperio. Recuerda, los cielos rigen sobre la tierra, y el que se murmura por justicia es más grande que los reyes». En ese instante, la atmósfera se tornó tensa mientras una estela de temor se extendía por el recinto. Nabucodonosor miró a su alrededor. Nobles y consejeros, que hasta hace poco habían alardeado de su sabiduría, estaban en un mar de incertidumbres. El eco de la fe y la soberanía divina llenaba el aire, mientras el rey reflexionaba en silencio. «¿Qué harás, oh rey?», se atrevió a preguntar uno de sus consejeros con un dejo de desesperación en su voz. «El pueblo está rechazando tu autoridad y clama por un Dios diferente». «Ciertamente, me encuentro en una encrucijada. Sin embargo, si hay un Dios que puede desatar el destino de los hombres, entonces es un Dios que vale la pena buscar», murmuró Nabucodonosor, sus ojos fijos en Daniel. «¿Podrás tú guiarme en esto, rey, si tan solo pudieras ver lo que Dios tiene planeado para ti?» Daniel habló, sintiendo la unción del Altísimo descender sobre él. «La gran estatua que soñaste simboliza reinos, pero al final, una piedra, no hecha por manos humanas, desmenuzará todo lo terrenal. Esa piedra es el Mesías, el Salvador que vendrá a establecer su reino eternamente». La afirmación reverberó en la sala, y el rey se sintió abrumado por la ansiedad y la curiosidad. Ante la revelación, sintió un fuego manso prendido en su pecho, un llamado a un cambio que no había imaginado. Nadie podía desestimar el peso de las profecías que Daniel compartía. «Entonces, ¿debo clamar? ¿Debo humillarme?», preguntó el rey, con una rendición temerosa pero genuina, el trono comenzando a sentirse como un lugar pequeño. «Así es», respondió Daniel, su voz resonante. «El rescate comienza al reconocer su soberanía. Al hacerlo, tú, oh rey, serás testigo y participador de la gloria de Dios, no solo para ti, sino para tu pueblo. El perdón puede restaurar lo que se ha quebrantado». El rey miró de nuevo por la ventana, observando el alboroto de la multitud. Un mar de cuerpos agitados, clamando por un milagro. En el fondo, sabía que su propio corazón necesitaba un milagro aún más profundo. Un susurro de luz trajo un resplandor fresco a su ser, pero en ese mismo instante, un oscuro susurro a su lado clamaba a mantener su orgullo. Mientras Nabucodonosor reflexionaba sobre su destino,
Se produjo un crujido en el silencio que se apoderaba del palacio. La voz de Dios, un eco profundo, resonó en su mente, marcando el inicio de su verdadera búsqueda. Con cada latido, la historia de su reinado estaba al borde de cambiar, y él podría ser el protagonista de un nuevo comienzo. ¿Estaba realmente el rey en el umbral de una transformación que cambiaría no solo su vida, sino el destino de su nación? La pregunta flotaba en el aire, mientras el tiempo avanzaba hacia lo inevitable. Todo el cielo miraba, y el plan soberano de Dios estaba a punto de desatarse en el horizonte de Babilonia. A la noche siguiente las estrellas parpadeaban como si cada destello estuviera sellado con un mensaje divino. Nabucodonosor, incapaz de conciliar el sueño, dio vueltas en su lujoso lecho, el peso de su legado aplastándole los pensamientos. La verdad que Daniel había compartido no lo dejaba en paz. ¿Y si las visiones del futuro, tan grandiosas y aterradoras, realmente eran el eco de la voluntad del Altísimo? ¿Podía un rey, tan elevado, ceder a la grandeza de otro? La luna se alzaba alta, iluminando el recinto del palacio en un resplandor plateado cuando, de repente, un profundo susurro rompió la profunda contemplación de aquella noche. «Rey Nabucodonosor», resonó una voz que parecía venir de todos los ángulos. «El tiempo de tu prueba se acerca». El corazón del rey se aceleró mientras miraba a su alrededor, buscando el origen de aquella proclamación. No había nadie más en la sala, solo él, su angustia y un destino aún por descubrir. «¿Qué deseas de mí, oh Señor?», preguntó, sintiendo en su pecho una mezcla de miedo e intriga. Al instante, la visión de la estatua que había soñado un tiempo atrás floreció en su mente. Los metales brillantes, pero, en su corazón, la inquietante incertidumbre. El oro de su corona era un símbolo de su gloria, pero ahora se sentía no más que un ladrillo en el vasto reino de lo divino. «Debes someterte», prosiguió la voz, «pues el orgullo precede a la destrucción y un espíritu altivo a la caída. La piedra que desmenuzará los reinos llegará, pero su camino se inicia con tu humillación». Un sudor frío recorrió la frente del rey. El eco de su propio imperio resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. La multitud clamando no era solo un eco lejano, era un reflejo de su propia alma desgarrada. Decidido a entender, se levantó de la cama. A paso firme se dirigió hacia el exterior, hacia las murallas que lo habían aislado de la verdadera sabiduría. Al salir al aire nocturno, sintió una brisa suave que acariciaba su rostro, como un abrazo del mismo cielo. Los ciudadanos de Babilonia podían ser escuchados aún desde la lejanía, sus oraciones subiendo hacia los cielos. «¿Hacia dónde deben volar mis pensamientos, oh Señor?», clamó con fervor. «¿Me salvarás de mí mismo?». De pronto, se encontró ante la imagen de lo que él había creado. Un ídolo de oro que parpadeaba como una sombra en la penumbra. Una ristra de sí mismo estaba reflejada en su estatus. «¿Qué es esto, sino un templo de mi orgullo?», murmuró. «Tú solo eres una proyección del hombre que temía su propia insignificancia». La revelación ardía en su corazón. En ese preciso instante, la comprensión de que su trono era apenas una ilusión de autoridad le hizo tambalear. «Perdóname, oh Dios». Se quebró su voz alzándose hacia el cielo. «Te he ignorado por mi orgullo. Muéstrame el camino hacia la redención». Mientras las palabras se escapaban de sus labios, hubo un cambio en el entorno. Un retumbar en el firmamento. Los ángeles que aguardaban la respuesta de Nabucodonosor aguardaban con expectación. Un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar. Uno en el que el rey podría ser una herramienta en las manos del Creador. La noche era profunda, y el clamor del pueblo podía pierna en el viento, un clamor que esperanzadamente buscaba cambiar sus corazones.
Su rey iba a enfrentarse a su propio temor y orgullo, pero no en vano. En su fragilidad podría hallar la fortaleza del Altísimo. Dios obraba en silencio, y el rey estaba en la cima de su verdad interna. Pero el plan que se tejía más allá del entendimiento de Nabucodonosor estaba aún lejos de ser revelado. El tiempo estaba a punto de desatar lo inimaginable en su vida. Un giro monumental que dejaría para siempre grabada la soberanía de Dios en los anales de la historia. La piedra que haría caer toda grandeza terrenal, estaba a punto de hacer su aparición. ¿Era Nabucodonosor capaz de aceptar la invitación del cielo, de experimentar esa transformación que cambiaría no solo su vida, sino el destino de su nación entera? La respuesta pendía en el aire, mientras las puertas a lo divino comenzaban a entreabrirse, y el misterio de la promesa de Dios avanzaba, esperando ser abrazado. La madrugada se desplegó sobre Babilonia, una mezcla de luces nacientes y sombras que aún persistían en los rincones del palacio. Nabucodonosor, atrapado entre su humanidad frágil y la gloria que había cultivado, se encontraba en la sala del trono, contemplando la imagen de la estatua dorada que tanto había venerado. Sin embargo, el oro ya no ofrecía el mismo esplendor. Esa misma mañana, el rey enfrentaría la llegada de mensajeros que traían a la mente nuevas revelaciones. La quietud del ambiente solo se veía interrumpida por la suave entrada de sus consejeros, que venían con informes del pueblo. Pero lo que el rey anhelaba en su interior iba más allá de simples actualizaciones. En su corazón había crecido el deseo de un cambio, una transformación que pudiera guiarlo hacia la verdadera sabiduría. En su mente, las palabras de aquel susurro todavía reverberaban. «Debe someterse», pensó con inquietud. Mientras el sol ascendía en el horizonte, iluminando los muros de la ciudad, el rey decidió salir al aire libre. Fue ahí donde el susurro de los vientos y el clamor de su pueblo resonaban, ofreciéndole la oportunidad perfecta para buscar respuestas que transformaran su alma. Su deseo ardía, más que nunca, de liberarse del estatus que había consagrado, de entregarse a la voluntad del Altísimo. Paseaba entre los ciudadanos, quienes levantaban sus miradas buscando respuestas. Veía en sus ojos el alma de una nación anhelante de redención, un eco de su propio dolor. «Escúchenme, babilonios», clamó, sintiendo que la valentía comenzaba a llenar su ser. «He tenido un sueño que me ha mostrado la fragilidad de los reinos en comparación con el verdadero poder de Dios. ¿Qué somos sino polvo en sus manos?» El eco de sus palabras se expandió, resonando en las tristes calles de Babilonia. La multitud, confundida pero fascinada, se acercó lentamente. «No temáis, pues en el cielo hay un plan mayor para nosotros. He aprendido que el rey no es el oro que viste, sino la tierra que pisas. Y si me habéis de seguir, hazlo como un camino hacia él». Mientras sus súbditos comenzaban a murmurar la esperanza de un nuevo tiempo, la atmósfera palpaba la proximidad de un milagro. Nabucodonosor sentía la chispa de la fe encenderse en su corazón, pero en lo profundo de su ser, sabía que debía ofrecer un sacrificio mayor para que esta nueva verdad brotase en su vida. No obstante, el misterio aumentaba. La sombra de la piedra que había de desmenuzar los reinos, como Daniel había revelado, flotaba aún sobre su destino. ¿Cómo podría un rey, en su orgullo, abrir la puerta a su propia caída? El desafío ahora era doble. No solo humillarse ante su Dios, sino también guiar a su pueblo hacia una nueva dirección. La insensatez de su orgullo anterior comenzaba a desvanecerse, pero en su búsqueda de la transformación, la tentación todavía acechaba. La sombra de la estatua enfrentaba un camino incierto. Se desvanecería su imagen frente a la revelación del Creador.
Esa noche, mientras las estrellas brillaban como testigos silenciosos, una nueva voz emergió de su interior, más poderosa que cualquier susurro divino. Decía: ¿podrás ser verdaderamente libre si no te entregas por completo? La incertidumbre llenó su corazón, afrentando su resistencia. Estaría dispuesto a sacrificar todo por el camino de la humillación que lo llevaría a la verdad. El cielo observaba, y en este punto crucial de su vida, la respuesta de Nabucodonosor determinaría no solo su destino, sino el destino de Babilonia entera. Las puertas de lo divino estaban a punto de abrirse, pero el rey debía dar el primer paso. Y el tiempo, como un torrente, no se detenía. Las raíces del plan soberano de Dios se extendían más allá de lo que Nabucodonosor podía imaginar. La historia aguardaba su respuesta. ¿Responderás, rey? ¿Aceptarás la invitación para transformar no solo tu corazón, sino el futuro de tu pueblo? La piedra yacía lista, pero el poder de la luz y la oscuridad esperaba su unísono. La historia divina estaba en juego, con un desenlace aún pendiente. A la mañana siguiente, la ciudad de Babilonia despertó bajo un cielo claro, su azul intenso reflejando la desesperación y la esperanza que se agolpaban en las almas de sus habitantes. Nabucodonosor, aún con las palabras del día anterior resonando en sus oídos, se sintió más decidido que nunca a buscar el entendimiento que ansiaba. Un cambio había comenzado a gestarse en su corazón, un cambio que le gustaría compartir no solo con su pueblo, sino con todo el reino. Mientras se preparaba para el día, una sensación pesada de inminente revelación lo envolvía. ¿Qué tipo de transformación buscaría? ¿Y cuál era el costo de ella? Sintió el peso de su corona. Aquel símbolo del poder y la gloria que había construido, ahora parecía un objeto de carga. ¿Es el oro realmente tan valioso si no puede salvarme del abismo?, se preguntó. Se dirigió de nuevo al pueblo, y al ingresar a la plaza, encontró rostros conocidos que lo observaban con asombro. Reyes y súbditos, hombres y mujeres de Babilonia, escuchad, empezó, con la voz temblorosa pero firme. Desde la noche pasada he sido confrontado por la sabiduría suprema del Altísimo. Mi corazón ha sido inquietado. No soy solo un rey, sino un hombre que busca sinceramente a Dios. Los cielos han hablado y hay un mensaje para todos nosotros. Los murmullos comenzaron a fluir entre el gentío, mezclando entre la incertidumbre y la curiosidad. Nabucodonosor se preguntaba cómo podían reaccionar ante un rey que ahora tomaba el manto de la humildad en vez del oro brillante. Como tierra bajo el cielo, debemos someter nuestra soberanía a la soberanía de Dios. Su amor es profundo, y su plan, oh pueblo mío, trasciende nuestra comprensión. Al escuchar sus palabras, la multitud empezó a reunirse, sintiendo el ardor de su sinceridad. Un viejo profeta entre ellos, cuyas arrugas llevaban la marca de tiempo y fe, se adelantó. «Rey Nabucodonosor», dijo con voz serena, «los caminos del Señor son misteriosos y su justicia será proclamada. Pero antes de comprender su camino, debes estar preparado para el juicio. En tu vulnerabilidad, Él puede revelar su gloria. ¿Te atreverás a ir más allá del oro, renunciando a tu orgullo?» El rey sintió la angustia de su propia lucha. «¿Estaré listo para enfrentar lo que venga? Si he de caer como una estatua de barro, entonces, ¿quién me levantará de nuevo?», reflexionó angustiado. Mientras estas dudas recorrían su corazón, el viento pareció intensificarse, trayendo consigo una brisa etérea que susurraba palabras como promesas. «Confía en mí», parecía decir, «y tu caída será solo el comienzo de un nuevo levantamiento». Las visiones del sueño se entrelazaban en su mente, repitiendo la imponente imagen de la estatua y la piedra que la haría pedazos. Las palabras del profeta se grabaron en su ser.
entrelazándose con sus propias interrogantes. Aquella piedra no es solo juicio, es la base de una construcción nueva. Nabucodonosor sintió un estremecimiento. ¿Y si ahí radicaba el secreto del plano divino? Abriría la puerta a un futuro que no estaba consagrado por el oro, sino por la fe. Mientras la multitud aguardaba, su espíritu se llenó de decisión. Hoy, he decidido marchar hacia la luz del Dios Altísimo, proclamó finalmente. Les pido que se unan a mí en esta búsqueda. Juntos, levantaremos una nación fundamentada en su gloria, no en la mía. Y así, en medio de la multitud, la atmósfera vibró con un nuevo fervor. Nabucodonosor se dio cuenta de que su entrega podría desencadenar un asombroso plan que ni él ni su pueblo podrían imaginar. El cielo, atentas las estrellas, giraban en expectación, pero en ese mismo momento, en la distancia, se sentía que una presencia oscura acechaba, una resistencia al corazón de Dios. El verdadero desafío todavía está por venir, pareció advertir un susurro en el viento. ¿Qué pruebas enfrentarían en su búsqueda de la verdad? Las raíces del plan soberano de Dios seguían extendiéndose, y en cada paso del rey hacia la fe, un nuevo desafío aguardaba, uno que clamaría por una revelación aún mayor. El destino de Babilonia y la redención o condenación del rey dependían de las decisiones venideras. ¿Hasta dónde te atreverás a llegar, Nabucodonosor? Resonó la pregunta, como un eco en su alma inquieta, mientras la historia de su transformación apenas comenzaba. Nabucodonosor continuó observando a su pueblo. Cada rostro reflejaba un diluvio de emociones, asombro, temor y un asomo de esperanza. Sintió el peso de su nueva misión. Con una voz que resonaba con la determinación de las antiguas profecías, dijo: Hoy el Altísimo nos llama a renunciar a nuestros ídolos y a dejar nuestros caminos torcidos. En nuestras decisiones reflejamos quiénes somos realmente. Debemos ser un pueblo que busca la verdad, no las cosas vanas. La multitud escuchaba atentamente, cautivada por su fervor. Sin embargo, una inquietud comenzó a crecer entre ellos, un balbuceo de dudas y miedos. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a ir?, murmuraban algunos. ¿Qué sacrificios se requieren para este nuevo camino?, preguntaban otros. En el horizonte, los vientos cambiaron, trayendo nubes sombrías que se mezclaban en el azul del cielo. Nabucodonosor sintió que una sombra se cernía sobre su proclamación. Entre los murmullos del pueblo, el profeta de ojos gruñones volvió a hablar. Rey, tus palabras podrán llevarnos a un nuevo amanecer, pero no hay luz sin oscuridad, no hay camino sin tribulación. El rey recordó entonces los vislumbres de su sueño, una piedra cortada no con manos humanas, que desmenuzaría aquellos enormes metales que formaban su estatua. La interpretación del sueño revelaba un cambio colosal, tanto en Babilonia como en el mundo entero. ¿Podría ser que esa piedra, el juicio de Dios, ya se estuviera acercando para desenmascarar los corazones en su reino? Un viento gélido azotó la plaza, trayendo consigo la fragancia penetrante de la fragua. Nabucodonosor respiró hondo, sintiendo que el clamor de su pueblo, ahora ferviente, era algo más divino. «Escuchadme, Babilonia», dijo el rey con voz elevada. «No vengo solo a abogar un cambio, sino a unirnos a la búsqueda del Altísimo a través de la oración y el arrepentimiento. Él tiene un plan que nos trasciende». El pueblo asintió, pero las miradas de algunos, los altos funcionarios y consejeros, brillaban aún con dudas. Se miraban entre sí, susurrando sobre la testarudez del rey. ¿Qué sentido tiene forjar una nueva identidad basada en un Dios al que no hemos conocido?, se preguntó uno de ellos arrugando su frente. ¿No es el oro y poder lo que ha traído nuestras victorias? Pero el rey con corazón ardiente replicó:
No olvidéis lo que hemos aprendido. La historia está llena de naciones que han caído por su orgullo. El Altísimo ha mostrado su gloria y debemos aceptar su pacto o enfrentaremos su juicio. La tensión en el aire se volvía palpable. Nadie podía predecir qué vendría a continuación. De repente, un antiguo hombre lleno de arrugas, que había estado en la periferia de la multitud, levantó la voz. Si el rey está dispuesto a caminar por el sendero de la verdad, yo lo seguiré. Pero aún en nuestro caminar, debemos ser conscientes de la oposición que vendrá. Cada paso que damos hacia la luz podría atraernos a la oscuridad más profunda. Con esas palabras, un escalofrío recorrió la plaza. Nabucodonosor comprendió que su decisión había levantado una muralla de expectativas, temores y también una resistencia inesperada. ¿Sería suficiente su deseo de seguir al Altísimo para enfrentar lo que estaba por venir? Esa noche, mientras la luna llena iluminaba las calles, el rey se retiró a su palacio, meditando sobre lo que había dicho el anciano profeta. Las palabras resonaban en su mente, instándolo a preparar su corazón ante la inminente resistencia. Entonces, mientras se detenía en el umbral de la puerta, un profundo silencio lo envolvió. El silencio que a veces precede a lo milagroso. Fue en ese instante cuando un nuevo pensamiento penetró su ser. «Esperad, oh Babilonia», susurró con voz casi inaudible. «Podría haber una revelación mayor que nos espera al final de esta oscuridad». La sombra aún se cernía, y el rey sintió la urgencia de buscar respuestas. Esa noche, mientras miraba hacia las estrellas, se dio cuenta de que cada relámpago de luz en el cielo podía ser un recordatorio del plan soberano de Dios, uno que aún no había sido totalmente revelado. ¿Qué debo hacer para estar preparado?, clamó en su corazón. Así, el rey de Babilonia se sumió en una profunda meditación, mientras la presencia del Altísimo giraba, irremediablemente cerca, casi al alcance de su mano. «Oh Dios de los cielos», oró con fervor, «¿me mostrarás tu camino?» A medida que la noche avanzaba y las estrellas brillarían como testigos, una oscuridad se apoderó de la ciudad. Un mensaje antiguo estaba suspendido en el aire, aguardando el momento exacto de ser revelado. Y en el silencio, el plan soberano de Dios latía en espera de cumplir su propósito. ¿Estás listo, Nabucodonosor, para experimentar el milagroso plan de Dios revelado en momentos de silencio divino? Resonó en su alma el eco de una promesa aún por desatar. En la penumbra que cubría a Babilonia, la ciudad respiraba una expectante quietud. Las luces de las antorchas titilaban, reflejando las inquietudes del pueblo. Nabucodonosor, inmóvil, contemplaba el vasto cielo estrellado, buscando respuestas en la luz que alguna vez lo había guiado. La noche parecía traer consigo susurros celestiales. ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto, oh Dios de Daniel?, pensaba, sintiendo la fragilidad de su humanidad. Cada latido de su corazón resonaba con el eco de las palabras que había pronunciado ante la multitud. Pero a medida que pasaba el tiempo, una sombra de duda empezaba a cernirse sobre su alma. Esa noche de claridad lo había instado a la humildad, pero el desafío de enfrentarse a su propio orgullo seguía latente. ¿Es posible conseguir el favor del Altísimo si continúo aferrado a mi corona?, murmuró en voz baja. Mientras sus pensamientos giraban, un soplo de viento cruzó la sala del trono, como si se tratara de un mensajero celestial. Con él llegó una visión, imágenes de un futuro incierto que lo abrumaron. La esfera del poder terrenal, representada en su imponente estatua, comenzó a desvanecerse en su sentido. Su corazón tembló. Esas imágenes, la piedra cortada por manos de humanos y el destrozo de su imperio, resonaban con fuerza en su mente. Al día siguiente, tenía la intención de reunirse con los nobles de su corte.
Declararía su intención de sometimiento a la voluntad de Dios, aunque las dudas lo acosaban. ¿Cómo puedo gobernar con este Dios que parece tan distante, cuando yo mismo he sido el arquitecto de mi destino? Se preguntaba, sintiendo el peso de su corona más que nunca. En la corte, sus consejeros lo miraban con ojos llenos de anticipación y desconcierto. Sabían que su rey estaba experimentando un cambio que podría alterar no solo su reinado, sino el de todas las naciones circundantes. Sin embargo, había resistencia en algunos de ellos. Aquellos que habían disfrutado del lujo y la supremacía bajo el reinado de Nabucodonosor, temían que su entrega al Altísimo significara el fin de su sangrienta tiranía. Rey, no podemos someternos a un Dios que no vemos. Su soberanía puede ser solo un mito, advertía uno de sus más cercanos en un intento por disuadirlo. El rey, manteniendo la compostura, sintió la urgencia de dar un paso adelante. Si el Altísimo realmente es quien dice ser, entonces no tengo otra opción que confiar en él, contestó desafiando el temor de sus consejeros. Así, con el corazón henchido de una renovada determinación, el rey convocó a sus súbditos. En la plaza central de Babilonia, su voz resonó con una autoridad recién encontrada. Ciudadanos de Babilonia, he estado ciego ante la grandeza del Altísimo. Ya no seré el rey que busca solo el oro y la gloria pasajera. Reconozcamos la verdad. Hay un poder que trasciende todo reino. Al principio, las reacciones fueron de agitación. Algunos entre la multitud se preguntaban si este era un juego de poder o una verdadera búsqueda de redención. Otros miraban a su rey con escepticismo, preguntándose de qué manera su decisión cambiaría realmente el destino de su pueblo. Pero Nabucodonosor continuó, su voz resonando con convicción. Hoy es un nuevo comienzo. Me someto ante el Dios de Daniel y les pido que se unan a mí en este pacto. Mientras las palabras del rey caían como lluvia en el suelo árido, una nueva esperanza comenzó a florecer entre el pueblo. Algunos, impresionados por la sinceridad del rey, comenzaron a murmurar un coro de aceptación. Sin embargo, en las sombras, aquellos que aún temían por su posición miraban con preocupación. Los cielos están en movimiento, murmuraban, y la inquietud se palpaba en el aire. Después de esa proclamación, la batalla por el corazón del rey apenas comenzaba. Varios días pasaron, y el ambiente en Babilonia se tornó más tenso. El pueblo, con corazones medio revolucionados, enfrentaba los rumores de los nobles opuestos y del rescate de su rey. Nabucodonosor, ahora liderado por un fervor divino, se encontraba en el umbral de una batalla espiritual que podría cambiar el rumbo de las naciones. Una noche, al regresar a su palacio tras un día de discusiones electorales, se sintió de repente sobrecogido por un pensamiento. ¿Qué pasaría si todos los esfuerzos fueran en vano? ¿Qué si el pueblo no respondiera a mi llamado? Fue al centro del palacio donde cayó arrodillado, buscando dirección en la soledad de su espíritu. Señor, si realmente estás detrás de este cambio, otórgame el coraje para seguir adelante. El futuro de mi nación, de mi legado, está en tus manos. ¿Estás dispuesto a mostrarte, a actuar? Clamó con fervor. Las sombras bailaban en las paredes como atisbos de respuesta. En la bruma de su angustia, una profunda paz comenzó a llenar su ser. La conexión que había buscado, esa fe que había titilado en el fondo de su alma, era ahora un fuego ardiente. Tu soberanía es grande y tu camino es cierto, dijo con una suavidad renovada. Esa noche se durmió con la promesa de que la luz del Altísimo estaba más cerca de lo que creyera alguna vez. La mañana siguiente traería consigo un giro extraordinario en la historia, un clamor que resonaría por todas las tierras. La gente aún se encontraba dividida, pero el rey, decidido a llevar su promesa a la plenitud,
Estaba preparado para enfrentar las adversidades y, más importante aún, escuchar la guía divina que le llegaría. Mientras tanto, en algún lugar distante, la piedra ya comenzaba a rodar. El plan soberano de Dios estaba en operación, y el destino de Babilonia se preparaba para ser desvelado. La historia de un rey estaba a punto de entrelazarse con la eternidad, a la espera de que la verdad prevaleciera sobre las tinieblas. ¿Hasta dónde sería Nabucodonosor capaz de avanzar en el camino hacia la redención? La respuesta estaba en el umbral de la historia, a la vuelta de cada oración, y en la línea invisible entre el orgullo y la entrega.